Segunda carta de Corintios, capítulo 12, y vamos a estar leyendo el versículo 7 hasta el 9. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado ¿qué? Un aguijón en mi carne. Dígale a su hermano: aguijón. Aguijón. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el 9 dice: pero Él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. En la debilidad. Por tanto, dice el apóstol, de buena gana me gloriaré más bien en mis ¿qué? Debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios bendiga su palabra. Amén. Él había recibido de parte del Señor visiones y revelaciones. Incluso dice el mismo capítulo que llevan hasta el tercer cielo. Esto es lo que llama aquí el primer cielo. Usted sale las nubes del primer cielo. Cuando usted arriba de ese primer cielo hay otro cielo, que es sencillamente lo que hablamos de las constelaciones y todo esto, y los sistemas. Y arriba de ese otro cielo, el tercer cielo, y es el lugar donde habita Dios, el trono de Dios. Y Él dice que fue hasta allá. Así que no estamos hablando de cualquier personaje. Estamos hablando de un hombre que fue usado de manera poderosa por el Señor. En esta mañana el tema que quiero que compartamos es: su poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo entonces nos habla de un aguijón en la carne. Y cuando pienso en este tema del aguijón, no estamos hablando literalmente de que le habían clavado con un cuchillo en el costado. No. Es como cuando usted dice: ese vecino es mi dolor de cabeza. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué le pega puños en la cabeza? ¿Por qué le da martillazos a su cabeza? No. Porque sencillamente se le amarga la vida cuando usted ve ese vecino. Entonces usted dice: ese es mi dolor de cabeza. Pablo decía: yo tengo un aguijón en la carne. Y él lo llama mensajero de Satanás. Y tenía un solo propósito ese mensajero: era atormentar al apóstol Pablo. El mismo pasaje nos menciona que el propósito de ese aguijón era impedir que Pablo se vanagloriara de eso que les estoy diciendo: revelaciones, visiones, subió al tercer cielo. Entonces dice que fue enviado ese aguijón para que él no se vanagloriara. Así que ese propósito era mantenerlo humilde. Recordemos que el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Cristo mismo. Amén. Usted sabe la historia. Y como si fuera poco, fue guiado por el Espíritu Santo para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Así que era muy fácil volverse presumido, arrogante y prepotente. Ahora, así como Dios permitió que Satanás atormentara a Job, recuerda la historia también de Job. Satanás le dice: permítame que toque lo que él tiene. Dice: está bien, le dice Dios, eso está en Job capítulo 1, pero no toque su vida. Permitió que Satanás lo atormentara. Y en este momento, en la experiencia de Pablo, Dios permite que le zarandeen a Pablo para cumplir su propósito. Dios quería, mi hermano querido, edificar el carácter de Pablo. Cuando pienso en el apóstol Pablo, no solamente veo ese hombre de revelaciones, visiones y todo este tipo de experiencias bonitas, sino que también veo un apóstol Pablo que tenía su carácter, su temperamento volado. ¿Recuerdan con Bernabé? Tuvieron una contienda. Y no estaban toteados de la risa los dos. Tuvieron una contienda los dos. No estoy hablando de golpes y puños, pero sí de estar: no lo llevo, pero ¿cómo no la lleva? Sí, no llevo a Marcos, pero hermano, Marcos es buena pieza. No, yo por ahora no llevo al Señor. Un momento tenso. ¿Recuerdan que Pablo también confrontó al apóstol Pedro delante de la iglesia? Dijo: usted sí, hermano, y tuvo un momento ahí. Así que veo a un Pablo que tiene también su temperamento. Dios no le quitó el problema. Él dice que pidió ¿cuántas veces? 3 veces que le quitara ese asunto.
Y Dios dice, no le quitó el problema, sino que dice que le dio mayor gracia. Muchos afirman que este aguijón, este tormento, era una dolencia o era un sufrimiento, una enfermedad relacionada con sus propios ojos. ¿Y basados en qué? Gálatas capítulo 4, versículo 13. Gálatas 4, 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, está hablando Pablo, os anuncié el evangelio al principio. ¿Sigue? Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en ¿dónde? En mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Y mira lo que dice Lucas. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Escuchen, doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado ¿qué? Vuestros propios ojos para darme. Y Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Pablo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, entonces mi poder se hace más fuerte en ti. En otras palabras, y esto va a sonar como contradictorio o duro, me eres más útil enfermo que sano, porque era una enfermedad en los ojos, y había pedido 3 veces y no le había quitado la enfermedad. Dios le dice, tu enfermedad te hace sentirte débil y te impide enorgullecerte y te llevará a apoyarte en mí y no en tus propias fuerzas. Y para que la plenitud de mi poder pase a través de ti, es necesario que experimentes tu propia debilidad, experimentes tus limitaciones y tu torpeza. Tu debilidad, Dios le dice en otras palabras, Pablo, tu debilidad no me estorba. Dios le dice, tu debilidad no me estorba, por el contrario, tu debilidad me es útil. Solo cuando experimentes tu debilidad, serás instrumento limpio al poder de su gracia. Escuchen, Dios no quiso sanar a Moisés de su tartamudez. Jacob no fue sano de su cojera. Dios no lo sanó de su cojera. Fue cojo hasta el día de su muerte. Incluso la gastritis que tenía Timoteo tampoco se la sanó. Pablo dice, tome un poquito de vino. No se me envíe, tome un poquito de vino por causa del estómago, por causa de esa gastritis. Dios no sanó a Sansón de su ceguera. Ahora, a Dios entonces le agrada usar a los débiles. Amén. ¿Cierto? Hay debilidades físicas. ¿Qué debemos hacer con nuestras debilidades? ¿Qué debemos hacer con nuestras imperfecciones? Porque no somos perfectos. ¿Qué debemos hacer con los insultos, las persecuciones, las necesidades, las dificultades, las enfermedades, las angustias? ¿Qué debemos hacer con todo eso? Pablo pidió 3 veces que lo quitaran. ¿Usted cuándo lleva pidiendo? Romanos 7:19. El mismo apóstol Pablo aquí está siendo zarandeado por un problema de sus ojos, algo físico. Ahora mírenlo aquí. Ya el tema no es físico, ya se va a un tema más espiritual. Dice, no hago el bien que quiero. Entonces, ¿qué es lo que hace? El mal que no quiero, eso hago. Está hablando Pablo, y pongan atención que no está hablando ni en pasado ni en futuro. Él no está diciendo el bien que hice o el bien que haré, dice el bien que hago, tiempo presente. Y mira lo que dice el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces encontramos a un Pablo que está siendo atormentado y zarandeado por un asunto en sus ojos, una enfermedad. Y ahora encontramos a un Pablo que también está sintiendo en su vida, más adelante ya digo, dice, habla de la ley del pecado. La ley que le subyuga
lo presiona para que haga lo que no debe ser. Y Pablo dice, es ahora un asunto duro en mi vida. ¿En qué sentido? De que como ser humano, también él vivió lo que usted y yo vivimos hoy también. Amén. Hay debilidades físicas, yo lo llamo debilidades en el sentido de que son necesidades que nos están atormentando. Porque yo sé que usted pronto ha venido quizás con una enfermedad, un dolor, un malestar, y usted sigue orando y usted nada que recibe eso, mas sin embargo continúa en la vida cristiana. Pablo vivió lo mismo. Y ahora nos identificamos con Pablo en lo mismo. Y es que hay situaciones que no son necesariamente físicas, sino de tamaño espiritual, donde usted dice, la verdad, pastor, yo he luchado contra esto, he insistido en cambiar, pero no soy capaz, vuelvo y caigo, y vuelvo y me levanto, vuelvo y caigo. No sé qué área de tu vida donde tú dices, pastor, en esa área exclusiva, mire, en esa área yo soy como Pablo, hago lo que yo quiero. Cuando hablamos de esta situación, de cosas que se hacen que no se deben, y que Pablo nos está diciendo que él también las hizo, y que era una lucha interior, que era una batalla, era una debilidad. Ahora, vamos al 25, Esteban. De Romanos. Ahí mismo. Mira lo que dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Está hablando de la ley del pecado y de la ley de la carne. La carne y la ley de Dios. La ley del pecado, la ley de Dios. Y más adelante, en el capítulo 8, no lo busquemos que ya. En el capítulo 8, si usted lee Romanos 8, se va a dar cuenta que Pablo habla de la ley de la carne y de la ley del espíritu. La ley de la carne es la ley del pecado, la ley del espíritu es la ley de Dios, que es la que dice ahí. La ley de la carne es la ley del pecado y la ley del espíritu es la ley de Dios. Miren acá. Entonces dice Pablo incluso en Gálatas 5, léase Gálatas 5 y se va a encontrar, que dice que la ley de la carne y la ley del espíritu se oponen entre sí. Y la ley de la carne tiene unas obras. Dice, habla de las obras de la carne que son adulterio, enemistad, pleito, celos, iras, contiendas, etcétera, etcétera. Y menciona la lista de cosas que son el fuerte de la carne. ¿Cuál es la carne? No la que se come con mayonesa, sino la carne que habla de nuestra naturaleza. Esta naturaleza, esta carne que usted se pellizca, esta carne tiene una ley, tiene un gobierno que dice mienta, robe, adulterie, fornique, embriáguese. Es todo lo contrario a la ley del espíritu. La ley del espíritu es todo lo contrario. La carne dice mentira, el espíritu dice verdad. Es una guerra continua. Y Pablo habla de la ley de Dios y la ley del pecado, o la ley de la carne y la ley del espíritu, y se oponen entre sí. Pablo dice hasta el punto de que usted no termina haciendo lo que a usted le dé la bendita, sino lo que una de las dos quiere. A veces agradamos a la carne, a veces agradamos al espíritu. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice, se opone. Miren acá. Pablo dijo que hay dos leyes entonces en nuestra vida: la ley de la carne y la ley del espíritu, o la ley del pecado y la ley de Dios. Dice que el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del espíritu es vida, y que los que viven según la ley de la carne no pueden agradar a Dios, y los que viven según el espíritu agradan a Dios. ¿Cuál es el objetivo? Agradar a Dios, vivir en la ley del espíritu. Pablo después dice vivir en el espíritu, caminar en el espíritu, moverse en el espíritu, cantar en el espíritu, adorar en el espíritu. Pastor, entonces esa lucha que todos la vivimos. Todos vivimos esa misma lucha. Todos los días, todo el día, usted tiene esa guerra: la carne y el espíritu, la carne y el espíritu, la carne y el espíritu. Todos los días, todo el día. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que la vida del espíritu reine en ti. Ese es el anhelo de Dios. Pero el diablo dice, quiero que la carne reine en ti. Entonces resulta que hay momentos en que usted
está tan débil espiritualmente, está lejos de Dios, no quiere orar, no quiere hacer nada de las cosas de Dios, entonces el espíritu, yo vi una balanza. Una balanza. Cuando tú alimentas más la carne, le das más libertad a la ley de la carne, pesa más. Y cuando pesa más, te domina más. Sí. Pero cuando tú le das libertad al Espíritu Santo y comienzas a meterte con Dios y orar y tener comunión con Dios, una vida espiritual, una vida de obediencia, pesa más el Espíritu. Amén. Y la carne pues no tiene arte ahí, porque pesa más el Espíritu. Pero se opone. Hay días en que usted dice, uy, hoy toca el cielo. Estoy ungido. Pero tú te dices, no, estoy codiándome con el diablo, porque estoy carnal. Pablo dice, hago lo que no quiero. Hago, ¿por qué? Porque está obedeciendo la ley del pecado. Incluso la Biblia habla de Elías. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Como nosotros. Sujeto a pasiones. O sea, como ser humano, como hombre, también vivió todo ese tipo de pasiones y situaciones que se viven en esta tierra. Las vivió Elías. Cristo mismo también fue tentado en las pasiones y todo fue tentado, pero sin pecado. Entonces yo hago referencia en esta mañana, mi querido hermano, hago referencia no solamente a esas debilidades que nos cargan y nos debilitan, llámese enfermedad, llámese nos presionan, nos persiguen, nos insultan, no solamente de esas, estoy hablando de esas también que son espirituales, con las cuales lucho todos los días. Hay gente que lucha con su temperamento y contesta feo, es agresivo, es malgeniado, todo es un problema, todo es horrible, con todo el mundo discute, con todo el mundo tiene contiendas. Ese es usted, no me responda. Pero si ese es usted tiene una debilidad. ¿Y cuántas veces ha orado por eso? Señor, y hasta llorando, porque hemos llorado por esa debilidad en nuestro cuerpo. Y nos hemos quebrantado en la presencia de Dios. Señor, ayúdame con esto. Padre, perdón. ¿Cuántas veces has pedido perdón por lo mismo? Del pastor para abajo, todos hacemos lo mismo. Pedimos perdón y volvemos a caer. Pedimos perdón y volvemos a caer. Pedimos perdón y volvemos a caer. Escuché a un predicador que dijo que el verdadero arrepentimiento no es el dolor que sientes, ni siquiera admitir que es pecado. Dice que el verdadero arrepentimiento son los verdaderos hechos de arrepentimiento. Incluso Juan el Bautista habló del mismo arrepentimiento y dijo que acerca que no seamos sepulcros blanqueados, que por fuera somos hermosos, pero por dentro estamos podridos. Volvamos aquí al planeta Tierra. ¿Qué debemos hacer entonces con esas debilidades? De toda clase que te he mencionado ahora, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer con estas debilidades, usted que le gusta escribir, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7. La parte que dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Me fue dado un aguijón en mi carne. Miren acá. Lo primero que debemos hacer con esas debilidades, sea la lista que sea, es reconocer que somos débiles. Reconocer. Si no hay reconocimiento es muy complicado avanzar en el proceso. Usted y yo tenemos muchas imperfecciones y hay circunstancias que son incontrolables que te debilitan. Regularmente tenemos la tendencia a negar nuestras debilidades. Tenemos la tendencia. Y estoy hablando de todas las debilidades que ya mencioné. A veces las defendemos, las ocultamos y las resentimos. Hermano, Dios tiene un punto de vista diferente de tus debilidades. ¿Qué piensa Dios de tus debilidades? ¿Qué piensa Dios del carácter que tienes? Del temperamento que te mantienes. Porque hemos orado por la mentira, por ejemplo. Yo le pregunto y no me responde. ¿Sigue mintiendo? No me responda. ¿Sigue mintiendo? Cuando usted dice, pastor, me tocó.
Tuve que mentir porque me tocó. Y perdóname, Chuchito, pero no tuve. ¿Y cuánto tiempo ha pasado haciendo lo mismo? ¿Cierto? Y Dios dice que Él tiene un punto de vista diferente de tus debilidades y las mías. Él actúa en maneras exactamente opuestas a lo que esperas. Piensas que Dios solo quiere usar tus fortalezas. Yo puedo usar tus luchas, puedo usar tus imperfecciones, las puedo usar. Moisés, ¿te acuerdas que mató a un egipcio? Lo mató. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y sin embargo tuvo muchas mujeres. Y pecó con Betsabé. Y mandó a matar al esposo de Betsabé. Uno dice, Señor, ¿cómo es posible que usaras ese sinvergüenza? ¿Conoce hombres y mujeres de la Biblia que Dios usó y que eran imperfectos? Sí, Dios dice que esto porque es. ¿Sigue conmigo, mi hermano? Ahora, una cosa es reconocerlas y otra cosa es conformarse. Aló, me sigue, mi hermano. Una cosa es reconocerlas y otra muy distinta, conformarse a ellas. Como cuando usted dice, así soy yo, gústele o no le guste, así soy yo. Tómelo o déjelo, así soy yo. En otras palabras, Dios no fue capaz conmigo. Dios no fue capaz conmigo, no pudo cambiarme, y si Él no me cambió, nadie puede hacerlo. ¿Conoce de esos personajes en la iglesia también? Que dicen, yo soy ese. Ahí se está conformando, no reconociéndolo solamente, sino conformándose. Así soy y así llegará tu vida. Escuche esto, mi hermano. Debes reconocerlas en el sentido de madurar y avanzar, no para seguir igual. Pablo dice, ¿van a perseverar en el pecado? Yo le digo a usted una cosa, ¿vas a perseverar en el pecado? ¿Vas a continuar haciendo exacto lo que Dios no le agrada? ¿Hasta cuándo? ¿Vas a esperar que Cristo venga para que te arrepientas? ¿Vas a esperar que Dios le dé el papayazo que cuando ya le van a traer la puñalada usted se arrepienta? ¿O en medio del dolor del disparo diga, Padre, perdóname? ¿Va a esperar ahí? Sin embargo, quisiéramos que fuera así, para seguir pecando más. Es más, algunos cristianos quieren que Dios retarde la promesa de su venida para seguir pecando. Debes admitirlas. Deja de pretender que tienes todo bajo control y sé honesto contigo mismo. En vez de excusarlas, toma tiempo para reconocerlas e identificarlas. Ellas no son un accidente. Y esto me sacudió el piso. Dios intencionalmente las permitió en tu vida con el propósito de demostrar su poder a través de ti. ¿Acaso no dice la Biblia que Dios escogió lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios? El que reconozcas tus debilidades no te hace alejarte de Dios. Por el contrario, Dios usa mejor a los débiles. Hermano, a Dios no le impresiona la autosuficiencia. Él es atraído por quienes admiten su debilidad. A Dios no le detienen ni siquiera tus limitaciones. Cristo habló de los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son ellos? Los que admiten su necesidad de Dios. Yo no estoy aquí porque sé más, cantar más. No, yo estoy aquí por su gracia. Solamente por eso. Porque soy tan pecador como usted. Pero a Dios lo que le mueve el piso, su corazón, es esa actitud de pobreza en espíritu. Decirle, te necesito más que ayer. ¿Sabe? Dios ama a los imperfectos y también se complace en usarlos para que al final la gloria sea de Dios solamente. Dios usa a las personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias a pesar de sus debilidades. Lo primero que debes hacer entonces con tus debilidades es reconocerlas. Lo segundo que queremos hacer, lo que Dios quiere que hagamos con esas debilidades, esas imperfecciones, está en 2 Corintios 12:10.
¿Qué hizo Pablo? Dice, se gozó en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mas sin embargo, Pablo dice, me gozo en las debilidades. Entonces en la calle te dicen, yo protestante gran, y ahí para allá. Pablo decía, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Está hablando de Pablo. Cuando lo perseguían, incluso una ocasión, los que saben, han leído la Biblia, Pablo en una ocasión entró a un pueblo donde lo sacaron a piedra. Y lo dejaron ahí en la entrada del pueblo medio muerto. Ahí lo han tendido, lánguido y mantecoso. Y entonces los hermanos se acercaron y Pablito, y ahí como decían, no sé, respiración boca a boca, algo hicieron, pero despertó. Y entonces Pablo dijo, vámonos de aquí, corramos. No, Pablo ya se sacudió el polvo y volvió a entrar otra vez. Volvió. Me gozo en angustias. Lo segundo que hay que hacer frente a esas debilidades, esas situaciones, es alégrate con ellas. Alégrate. Dice en otra versión acerca de alegrarse o el gozo de las debilidades, otra versión dice, por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir. Lo acepto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Hermano, al principio esto no tiene sentido. Alegrarse en las debilidades. Esto no tiene sentido. Por el contrario, deseas ser libre de tus debilidades. Y le pides al Señor que le quite esa debilidad. Sin embargo, el contentamiento, dice Pablo, es una expresión de fe en la bondad de Dios. Ahora, Pablo nos va a presentar dos razones por las cuales hay que alegrarse en las debilidades. Dos razones. La primera, cuando te alegras en tus debilidades, te hace depender más de Dios. Cuando te sientas débil, Dios te recordará que dependes de Él. Amén, Señor, bendito. Y como dependo de Él, vuelvo a Él. No me suelto de Él. Me aferro a Él porque dependo de Él. El diablo es muy sutil y un mentiroso. Y cuando tú caes y pides perdón, y vuelves y caes, y pides perdón, y vuelves y caes, y pides perdón, Satanás dice, ¿para qué sigo orando? ¿Para qué sigue yendo a la iglesia? ¿Para qué le pide a Dios si a Dios no lo ama ni lo escucha? Ya se olvidó de usted. Mire la mano del pecado que sigue cometiendo. ¿Cuánto lleva pidiendo por lo mismo y cometiendo el mismo pecado? ¿Cuánto tiempo? Lleva meses en lo mismo. Entonces, hermano, yo de usted me bajo de ese bus. Y te dice, ¿para qué va a la iglesia? ¿Para qué oras? ¿Para qué lee la Biblia? Ahora, ¿te lo dice directamente? No, usa tu familia, usa tus amigos, usa tus vecinos o hermanos en la fe. ¿Sigue conmigo? Sí, amén. Lo que debes hacer cuando sientes que estás ahí como en un círculo vicioso es que debes saber que depende de Dios. Amén. Como dije ahora, la balanza, recuerde la balanza. Debo meterme más con Dios para alimentar más mi espíritu, para que el fruto del espíritu se haga más evidente en mí todos los días, cada día, y que la carne mengue. Porque entonces así el tema del pecado va a ser más controlado por Dios, obviamente. Te hace depender más de Dios. Hermano, tus debilidades te cuidan de la arrogancia. ¿Recuerdan a Gedeón? Gedeón alistó un ejército de 32,000 soldados judíos para enfrentar una nación de 100,000. Y Dios le dice, son muchos. Y le hizo dos pruebas a los
232.000 y quedaron solo 300 para enfrentar 100.000, 300. Y Dios le dice, son suficientes. ¿Para qué? Para que reconociera que no fue por sus propias fuerzas, sino por el poder de Dios que se salvaba. Número 2, la segunda razón por la cual el apóstol Pablo menciona de que debemos alegrarnos en nuestras debilidades es que te anima al compañerismo entre los creyentes. Te anima a buscar compañerismo entre los creyentes. Ojo con la mentira del diablo que te dice el domingo a las 9 de la mañana o a las 9:30 o a las 8 te ponen un problemita, se cayó el montón de la camisa, una discusión en la casa, el hijo discutió y las cosas se tensionaron y hubo una carga y entonces el diablo dice, ¿para qué va a la iglesia? Lo peor que puedes hacer es quedarte en la casa. Sí, amén. Porque la iglesia no es un lugar de perfectos, sino de enfermos y de imperfectos. Todos los que estamos aquí somos imperfectos. Y no venimos a la iglesia porque somos mejores, sino porque necesitamos más de Él. Amén. Yo lo creo, usted también, hermano. Amén. Así que cuando Pablo dice, alégrate de tus debilidades, eso te permite estar en compañerismo con el pueblo de Dios. Te permite estar en esa amistad con el pueblo de Dios. De hecho, usted viene a la iglesia y sale fortalecido. Amén. ¿Usted sale bendecido después del culto? ¿Usted siente que Dios le ministró y estuvo lleno en la presencia del Señor? ¿Sabe, mi hermano? La prepotencia te hace sentir que no necesitas de nadie. Mientras que tus debilidades te demuestran lo contrario. Tus debilidades aumentan tu sensibilidad de compañerismo. Necesito estar con mi hermano, con mi hermana. Necesito compartir porque necesito que me ayuden en esta situación. Hermano, Dios quiere que otras personas encuentren sanidad en tus heridas. Porque habrá gente que Dios va a poner alrededor de ti que van a aprender de ti por tus heridas, por las cosas que ya pasaste. Tus grandes mensajes de vida, y esto me tocó el corazón, tus grandes mensajes de vida nacerán de tus heridas más profundas. Las cosas que más te avergüenzan y las que menos quieres compartir son las herramientas que Dios usa con más poder para sanar a otros. Si usted lee Hebreos 11, se da cuenta de la lista de los héroes. ¿De los qué? Héroes. La lista de Hebreos 11 dice: todos ellos son héroes. ¿Qué tal si analizamos la lista? La debilidad de Moisés, por ejemplo, la debilidad de Moisés era su temperamento. Era un temperamento volado. Incluso mató al egipcio, como dije ahora. Incluso golpeó la roca en vez de hablarle. Yo le digo, háblale a la roca, y le mandó un guascazo. Tenía su temperamento, don Moisésito. Don Moisésito tenía su carácter. Incluso cogió las tablas de la ley. Yo lo diría tan humilde, tan sencillo. Ese era Moisés. Ese era un Moisésito. Pero Dios transformó a Moisés en el hombre más humilde de la tierra. Amén, amén. Y no lo hizo de la noche a la mañana. Tuvo 40 años en Egipto. Estuvo 40 años pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Y estuvo 40 años en el desierto con el pueblo de Israel. 120 años. Toda una vida trabajando con Moisés. ¿Dios anda de afán? No. Dios se toma su tiempo. Es más, con todos y cada uno, Dios tiene un proceso. Dios dice, estoy en un proceso contigo. Dios te dice hoy, dice la palabra, que el que comenzó en nosotros la obra, la perfeccionará. Eso significa, miren acá, que somos una obra inconclusa. Así que ninguno puede decir, levantar su dedo en la sabré y decir, tú eres. No. Porque recuerda que un dedo señala a tu hermano, pero 4 te señalan a ti. Y como dice su pastor, no mire la paja de los ojos de su hermano, sino mire la agencia de maneras que hay en el suyo. Ninguno tiene la autoridad para decir, usted es un pecador, yo soy un santo. Tómeme la foto.
yo soy el santo. Dice, no, mijito. Y entre más diga usted, soy más alto, más grande, le dice, no, mijito, vas para allá, vas para allá. Eso es lo que hace Dios. Hermano, todos esos héroes de la fe manifiestan muchas debilidades. Léase Hebreos 11 y miren la listica que hay ahí. Pone a Sansón como héroe. Pone a Abraham, el amigo de Dios, que fue mentiroso. ¿Sabe, mi hermano? Cuando pienso en esas cosas, me da un airecito, me da un respirito. Decir, oye, Señor, gracias porque tú te glorificas usando lo débil. Y eso lo hace el Señor. Pablo mostró sinceramente su debilidad en todas sus cartas. Léase las cartas del apóstol Pablo y él mostró: cuando quiero hacer lo bueno no lo hago, y cuando trato de hacer lo malo eso hago. Ahora, la debilidad, mírenme acá, es un riesgo. Es un riesgo. En una ocasión se encontraron tres pastores. Tres pastores se encontraron. Y entonces los tres dijeron: vamos a sincerarnos. Vamos a abrir el corazón. Y los tres dijeron: listo. Entonces dice el primero: yo me robo los diezmos. Todos. Y las ofrendas me las robo todas. ¿Verdad? Y usted, y el otro: yo soy fornicario. Y dice el tercero: yo soy chismoso. Ya sabes toda la historia. Hermano querido, mostrarse como uno es un riesgo. Sí. Y por eso a veces tenemos miedo de bajar nuestras defensas y abrirnos a los demás. Nos da miedo. Sí. Y Pablo dice: hago lo que no quiero. Ese viajecito, en las cartas lo escribe. Y la gente dice: vean a Pablo, hago lo que no quiero. Hermano, cuando revelas tus fallas, tus frustraciones y tus temores, te arriesgas a ser rechazado. Por eso mantenemos una fachada. Escucha esto, mi hermano querido. La vulnerabilidad te ayuda a liberarte emocionalmente. Alivia el estrés, desactiva tus temores y es el primer paso a la libertad. Abrir el corazón. Miren acá, hagamos comillas aquí, abramos una paréntesis. Está claro, o debe quedar claro, que al abrir mi corazón debe ser con alguien maduro en la fe. Para encontrar. Porque por ejemplo usted va y le cuenta sus problemas, sus debilidades y va a ser la suelta al niño espiritual. La humildad no es negar las fuerzas, es ser honesto acerca de tus debilidades. Si vas a abrir tu corazón porque sabes que necesitas abrir el corazón o te vas a ahogar y te vas a asfixiar, hazlo con gente madura en la fe. Amén. Que sepa recibir lo que está escuchando, que sepa ayudarte y ministrarte, que sepa ser sincero, transparente y guardarte la espalda. Escuche, mientras más sincero seas, más recibirás la gracia de Dios. Amén. La debilidad es una cualidad que se aprecia mucho. Eres naturalmente atraído a los humildes. La prepotencia aleja a la gente. Un prepotente, orgulloso, arrogante aleja a las personas. Pero una persona sencilla, que se acerca, que es vulnerable, es el camino, y esto me gustó mucho, hacia la intimidad. Porque cuando usted sabe que su pastor también es débil, usted dice: si Dios le ayuda al pastor, que es débil, también me puede ayudar a mí. Pero si yo le digo, si yo le muestro una actitud de arrogancia y prepotencia, que yo no necesito de nadie, que soy el mejor que todos, eso, en lugar de que usted se acerque a su pastor, eso hace que se aleje de él. Porque dice: no, pues, ¿qué esperanza? No llega nadie. Pero cuando soy vulnerable, entonces permite que haya intimidad de relación personal. Por eso es que Dios Él quiere usar tus debilidades, no solo tus fortalezas. Si todo lo que la gente ve en ti son tus fortalezas, se desaniman. Pero cuando ven a Dios usarte a pesar de tus debilidades, eso los consuela.
Tus fortalezas crean competencias, mientras que tus debilidades producen comunión. ¿Me sigue todavía, mi hermano? Así que tú decides si quieres impresionar a las personas o quieres influenciarlas. Dime qué quieres hacer con tu vida. ¿Impresionar o influenciar? A distancia puedes impresionar a la gente, pero debes estar cerca para influir en ellas. Y claro, si lo estás, es posible que te vean tus defectos, pero eso es bueno. Hay pastores y líderes que no barren ni trapean porque para ellos es perder autoridad. Y ni siquiera lavan los baños porque pierden autoridad según ellos. Pierden unción. Qué tremendo, ¿cierto? Y Jesús lava los pies de sus discípulos. Y eso no hizo perder autoridad. Por el contrario, eso permitió comunión. Cuando usted se encuentra con un pastor que es tan humano como usted, que puede acercarse sin ningún tapujo, sin ninguna manera de impresionar, usted ve un pastor que usted ayuda y bendice y ama. Su poder se perfecciona en la debilidad. Amén.